Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Bienvenidos en este inicio de semana para compartir juntos un nuevo tiempo devocional. Soy Juan Carlos Barahona González, su amigo, hermano y servidor. Y amadas vidas, en esta mañana vamos a tratar un tema que de verdad es muy importante y muy relevante para cada uno de nosotros, de los que somos y formamos parte de la Iglesia del Señor Jesucristo. El tiempo devocional de esta mañana va a llevar como título: Necesitamos un gran avivamiento. Necesitamos un gran avivamiento. Para ello vamos a dar lectura a un texto que se encuentra en un libro del Antiguo Testamento, Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra del Señor lo siguiente. Cantares 2:12. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, dice la palabra del Señor. Y nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon, en alusión a este texto, nos enseña lo siguiente en esta mañana. La primavera es encantadora. El largo y triste invierno nos ayuda a apreciar su agradable calor, y el anuncio que ella hace del verano acrecienta sus presentes encantos. Después de algunos periodos de depresión de espíritu, es placentero contemplar de nuevo la luz del sol de justicia en nuestros corazones. Entonces nuestras adormecidas gracias se levantan de su letargo como el azafrán y el narciso de sus lechos terrestres. Entonces nuestro corazón se alegra con melodiosas notas de gratitud, mucho más melodiosas que los jorgeos de los pájaros, y la reconfortante seguridad de paz, mucho más agradable que la voz de la tórtola, se oye dentro del alma. Ahora es el tiempo en que el alma debe buscar comunión con su amado. Ahora debe levantarse de su natural bajeza y apartarse de sus antiguas compañías. Si no alzamos las velas cuando la brisa es favorable, seremos dignos de reproche. Los tiempos de refrigerio no deben pasar sin ser aprovechados, cuando es Jesús mismo el que nos visita con ternura y nos ruega que nos levantemos. ¿Seremos nosotros tan ruines como para rehusar su súplica? Él mismo se ha levantado para atraernos así. Nos ha regenerado por su Espíritu para que podamos, en novedad de vida, acceder al cielo y mantener una comunión preciosa con Él. Para frialdad e indiferencia debe bastarnos nuestro estado invernal. Cuando el Señor produce una primavera dentro de nosotros, dejemos que nuestra savia suba con fuerza y nuestras ramas crezcan con vigor. Oh Señor, si no llegó la primavera en mi frío corazón, haz que llegue, porque sinceramente estoy cansado de vivir lejos de ti. Ven, Espíritu, y renueva mi alma, avívame, restáurame y ten misericordia de mí. Esta misma mañana te ruego ardientemente que tengas piedad de tu siervo y que me des un feliz avivamiento en mi vida espiritual. Amados hermanos, amada Iglesia del Señor Jesucristo, en esta mañana nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon nos habla de la gran necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros y la Iglesia del Señor Jesucristo en general, de un avivamiento, de una visitación preciosa y sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Qué es un avivamiento? Me gustaría comentarles algo acerca de este tema, y para ello voy a comentarles algo que escribe uno de mis héroes de la fe, el evangelista, el pastor y doctor a la vez,
nuestro hermano Martin Lloyd Jones. Él dice acerca del avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Dice, un avivamiento es un fenómeno espiritual absolutamente incomparable en términos de profundidad y de extensión de su influencia sobre las iglesias, y asombrosamente efectivo en cuanto a despertar a ingentes multitudes de personas de todo el mundo. Es lo que nos dice nuestro hermano Martin Lloyd Jones en cuanto a lo que significa un avivamiento. Amados hermanos, un avivamiento es una visita sobrenatural de Dios. Es un despertar espiritual como nunca antes lo habíamos experimentado. Me gustaría también, antes de recomendarles este libro, me gustaría también leerles una pequeña biografía que nos deja aquí el pastor Martin Lloyd Jones. Y él dice lo siguiente, contándonos acerca del testimonio de un hombre. Y dice, este hombre se llama Howell Harris. Y dice acerca de este señor, poderosamente utilizado por el Señor hace 200 años. Este hombre experimentó la convicción de pecado el día Viernes Santo del año 1735. Pasó por una angustiosa experiencia de remordimiento e incertidumbre. Y luego el domingo de Pentecostés de ese mismo año recibió el conocimiento de que sus pecados habían sido perdonados, de manera que creyó y se regocijó. Por 3 semanas después de su conversión, tras haber recibido una sosegada seguridad de salvación, Harris tuvo una experiencia adicional. Se había retirado a la torre del reloj de la iglesia de Yangasti para poder leer tranquilamente las escrituras y para orar. Su biógrafo nos cuenta lo que sucedió a continuación. Después de 2 o 3 semanas cuenta ese amor que transformó en una llama y derritió su ser entero. La experiencia que había tenido antes había sido sin duda dulce. Sin embargo, dejó en su corazón un indescriptible sentimiento de que necesitaba algo más de Dios. Pero mientras oraba secretamente en aquella iglesia de Yangasti, ese lugar sagrado donde se había entregado a Dios, Dios a su vez se entregó a él. Y entonces apenas sabe describir lo que sucedió. Harris amontona una sobre otra las más sustanciosas frases bíblicas, tratando de expresar adecuadamente lo que sintió y experimentó aquel día, cuando su corazón quedó libre de los ídolos y el amor de Dios fue derramado en su corazón. Ahora había recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y empezó a desear partir y estar con Cristo. Todo temor le abandonó durante meses y un amor perfecto ocupó su lugar. Jamás olvidó aquel día, a partir del cual se transformó en un notable y extraordinario testigo de Jesucristo, atestiguando de la gracia y del amor de Dios, y describe cómo ese amor divino vino sobre él en oleadas sucesivas. Amados hermanos, quisiera recomendarles para un avivamiento espiritual o por lo menos para que tengamos una conciencia de nuestra necesidad de un avivamiento, o para que nosotros también leamos y nos informemos de avivamientos del pasado y cómo vidas fueron transformadas y usadas poderosamente por Dios. Me gustaría dejarles este recurso, me gustaría invitarles a que se consigan este libro. Se llama Gozo Inefable del pastor Martin Lloyd Jones. Amadas vidas, una visitación preciosa de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, es transformadora. Hace muchos años, alrededor del 2017, también tuve una experiencia preciosa. Vino un avivamiento a mi corazón, por llamarlo de alguna manera, un despertar espiritual. Yo llegué a conocer las doctrinas de la gracia. Empecé a entender la depravación total del hombre, la elección soberana de Dios, la expiación particular de Cristo por los elegidos de Dios, el llamamiento eficaz y la perseverancia o la preservación
de los santos. Amados hermanos, eso para mí trajo un renuevo espiritual completamente asombroso, precioso. Cuando yo entendí las doctrinas de la gracia, cuando hablaba con mi esposa acerca de las doctrinas de la gracia, cuando yo empecé a experimentar en mi interior la grandeza de la gracia de Dios y lo incomparable de la gracia incondicional de Dios, amados hermanos, yo lloraba solamente comentándole a mi esposa lo que había experimentado en mi ser interior. Tuve, por así decirlo, un despertar precioso, un despertar espiritual a las doctrinas de la gracia. Empecé a entender también acerca de la soberanía de Dios. Y a pesar de cómo Dios es soberano, empecé a entender también cómo Dios siendo soberano, siendo grande, siendo extraordinario, siendo tan majestuoso, cómo ha tenido de mi vida, cómo ha tenido de su iglesia, inmensa e infinita misericordia, cambiando vidas, transformando vidas. Así que, amados hermanos, mi ruego en esta mañana es, busquemos un avivamiento del Espíritu Santo. Y déjenme decirles que un avivamiento no se puede fabricar, un avivamiento no se puede exigir, un avivamiento no se puede manipular, pero sí se puede pedir. Recuerden lo que el Señor dice en su palabra, que nosotros le pidamos a Él y que Él es poderoso para darnos muchísimo más abundantemente de lo que podemos pedir y aún de lo que podemos entender. Recordemos también las palabras del profeta Jeremías. Jeremías 33:3 dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amadas vidas, entonces creo que es momento de que nos levantemos de nuestro letargo espiritual y que clamemos a nuestro Dios por un precioso y poderoso avivamiento. Primero en nuestros corazones, luego en nuestras iglesias y seguido en nuestra nación, donde el Señor nos haya puesto. De hecho, nosotros como iglesia, los días miércoles que tenemos culto de oración, oramos insistentemente porque Dios traiga un avivamiento, un despertar espiritual de arrepentimiento sobre esta preciosa nación de España. Y a su vez, hermanos, no es desconocido para todos y cada uno de nosotros cómo mundialmente necesitamos una visitación preciosa de nuestro Padre Celestial, derramando su Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Amados hermanos, vivimos tiempos en los cuales nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, debemos clamar, debemos orar insistentemente por un despertar espiritual, para que el pueblo transformado de Dios primeramente se vuelva a las Escrituras, luego que sea un pueblo de oración y que así el Señor pueda de alguna manera agradarse de nosotros y traer un despertar espiritual precioso. Como he dicho, hermanos, primero nuestras vidas, luego nuestras iglesias y a esta nación. Amadas vidas, reflexionemos en estas palabras que el Señor hoy ha traído a nuestros corazones. Investiguemos, indaguemos y oremos para que el Señor traiga ese precioso avivamiento que tanto lo necesitamos. Amadas vidas, me gustaría que si fueron bendecidos con este tiempo devocional, compartan también con otras vidas y que muchos otros hijos de Dios podamos buscar ese avivamiento. No nos conformemos con lo que ya tenemos. El Señor tiene más y mucho más para cada uno de nosotros. Y cuando hablo de que Dios tiene mucho más para nosotros, me refiero a una vida plena espiritual que Dios tiene de verdad preparada para nosotros, para sus hijos, porque Él es bueno y nos ama. Sus misericordias son nuevas cada día. Así que esta mañana empieza, amada vida, orando por ese avivamiento. Y también quisiera el día de mañana invitarles para que podamos juntos, si nuestro Dios así lo permite, compartir un nuevo tiempo devocional. Que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos ustedes. Y el día de mañana nos vemos nuevamente. Que Dios los bendiga.